generado ya polémica en nuestro país. Vamos a hablar con el economista Oscar Manco, quien ya se encuentra a través de las pantallas de Antioquia Amanece. Economista, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Muy bien, y nosotros hacíamos el análisis con María Andrea Botero precisamente de las decisiones que hoy está tomando el gobierno nacional y que en cierto modo pues hay como todo reacciones a favor y en contra. ¿Qué opinión le merece el presupuesto que tiene hoy el gobierno nacional para el año 2026? Bueno, yo creo que hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero, sin duda, es que es un presupuesto que está creciendo por encima de la inflación y eso de alguna manera tiene un tinte negativo, toda vez que está entregando un mensaje indirecto de que puede el gobierno de alguna manera disponer de estos ejercicios de gasto alrededor de un componente que supera la inflación. La inflación es un elemento que afecta en gran medida a las personas con menor poder adquisitivo. Es una especie de impuesto que se va traduciendo cada vez que se van incrementando los bienes y productos y servicios. Y en esa línea el gobierno creo que haber pensado en lo anterior. Además de ello, es un presupuesto que viene con una serie de errores complejos, así como el presupuesto presentado en la vigencia anterior, en vista de que viene desfinanciado de entrada. Eso quiere decir que no se cuenta con los recursos para poderlo ejecutar. Básicamente, lo que se propone en paralelo es una reforma tributaria a fin de que se consigan cerca de 26 billones de pesos para poder de esta manera tener las fuentes de fondeo disponibles y eso va a generar una serie de complejidades. Sin duda, para el Congreso va a ser en este momento una tarea bastante rigurosa el entendimiento de esta reforma, la aprobación de este presupuesto, pero de entrada, cuando entramos generando un descalce en las fuentes de recursos, vamos a tener problemas seguramente presentando recortes importantes para los próximos periodos. Oscar, con los buenos días. Le vamos a pedir un favor antes de seguir con la siguiente pregunta y es si podemos generar la llamada, pero sin los audífonos, que a veces esto no nos deja escucharlo bastante bien. Entonces, si nos puede apoyar, por favor, y hacemos la videollamada, pero sin los audífonos, mejor con los altavoces, y le agradecemos mucho. Oscar, bien, en ese sentido, pues esta ley de presupuesto o este proyecto de presupuesto que se radica para el año 2026, queremos ahondar un poco en lo que sería esa ley de financiamiento o reforma tributaria, en la que va ahí entre líneas de esos 26 billones de pesos. ¿Realmente hoy los colombianos cómo están o a quién se le cobraría más impuestos para poder recaudar esos 26 billones de pesos? Hay un impuesto bien interesante que ha venido cobrando relevancia y es el tema del impuesto al consumo. A día de hoy, pues tenemos un impuesto que podría estar presentando incrementos entre el 8 y hasta incluso el 16%, dependiendo del consumo, dependiendo de lo que se esté consumiendo. Es un impuesto que afecta a los consumidores de manera directa. Otro tema que seguramente se va a tener en cuenta es el tema del IVA, la revisión del IVA. En esa revisión del IVA, pues que sin duda es un impuesto que nos afecta directamente a todos, también va a tener una especie de impuesto regresivo porque está afectando directamente a toda la población. Desde lo positivo, pues de alguna manera se tiene en cuenta el componente relacionado con las industrias de hidrocarburos y además de lo anterior, el tema de las emisiones, el tema de las grandes rentas, el tema de las herencias, el tema de los juegos de azar, pero aquí lo que nos está afectando y lo que afectaría a la población en general sería el componente del impuesto al consumo y el componente del impuesto del IVA, que nuevamente reitero, lo que están haciendo es buscar que se vayan medio nivelando, medio equiparando. El hablar de un impuesto al consumo del 16% sería sin duda un tema bastante fuerte y bastante negativo para los bolsillos de los colombianos. Yo quiero preguntarle porque una de las situaciones que hay en el contexto de este debate es que primero pues el Congreso ya lo quiere devolver y segundo que hay una posibilidad de que el gobierno haga esos presupuestos por decreto. ¿Qué tan conveniente es económicamente para el país, para los colombianos, que se haga por decreto o si es mejor obviamente que el Congreso decida? Bueno, el tema de que lo vayan a hacer por decreto debería responder a lo que el gobierno esté en la capacidad de solventar, porque evidentemente un hueco de 26 billones de pesos, que es lo que se pretende con la reforma, ya de entrada genera un hueco fiscal adicional para la ejecución de gasto. El Congreso de la República ha venido argumentando un tema que nos parece bien interesante y es que el gasto de funcionamiento para esta vigencia que sigue está creciendo cerca del 11%, está representando ese gasto de funcionamiento cerca del 60% de todo el presupuesto,
Y ahí es donde de alguna manera se concentran las atenciones, porque estamos hablando de un gobierno que con ese crecimiento de gasto tan significativo, pues lo que está haciendo es entregando una especie de evolución sintética a lo que se conoce como el Producto Interno Bruto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir para que nos lo comprendan. El Producto Interno Bruto crece por varias vías y una de ellas es el gasto público. Entonces, hablar de que está creciendo el país, cuando en realidad lo que está creciendo es el gasto, es una especie de medio crecimiento sintético como lo refiero. Entonces, en ese orden de ideas, con esa evolución del gasto y ese desfinanciamiento precisamente del gasto, sería una señal incluso mucho más negativa de cara a esta aprobación de presupuesto y además de lo anterior también de cara al comparativo que tenemos con la OCDE. Colombia es a de hoy el país que tiene la tasa de tributación para temas fiscales empresariales más alta de la OCDE. Son cosas que seguramente se tendrían que revisar, pero es que siempre hemos venido mencionando que un tema que no se le ha prestado la atención que se requiere es el tema de la evasión. Y en este borrador, pues no se habla de cómo se va a tratar ese tema, de cómo se va a tratar de integrar todo el tema sistemático para que no se presenten esos componentes de evasión tan complejos. Y ahí es donde seguramente pues el Congreso nuevamente va a tener esta gran labor de estar midiendo cuáles van a ser las cargas. Miren, hay un componente aquí que no se nos puede pasar de largo, y el tema del déficit. Es decir, con esta desfinanciación y este presupuesto que se presenta y que se vaya a realizar por decreto, podríamos estar hablando de que incluso el déficit podría alcanzar valores del 9 y 10%. Entonces estamos relajando la regla fiscal, que es justamente que se cumplan los ingresos con los gastos, la estamos relajando, estamos hablando de un déficit creciente y eso no solamente para las condiciones internas de las personas que vivimos en el país, sino también para los inversionistas cómo nos miran, para las calificadoras cómo nos miran, para el mercado en general cómo mira Colombia, que seguramente pues en este momento están los ojos puestos en cómo va evolucionando este tema presupuestal. Quiero quedar en ese punto que usted acaba de tocar, la regla fiscal, recordando que a la audiencia que la regla fiscal es la que pone los topes en cuanto a gastos de funcionamiento, pero también es la que nos está estableciendo realmente el endeudamiento del gobierno. Esta ley de este proyecto de presupuesto entonces se vuela esos topes de la regla fiscal. Y si no entiendo mal, y con respecto a lo que usted nos acaba de decir, se baja entonces la cantidad que se va a pagar en cuanto a deuda y dice entonces que nos vamos a endeudar muchísimo más. ¿Qué mensaje entonces le estamos dando a las empresas extranjeras y a los inversionistas? Y esto realmente cómo nos afectaría. Hablemos también un poco en un lenguaje de personas de a pie, porque si a uno le dicen, venga, es que usted se está volando la regla fiscal y se va a endeudar más allá de los límites permitidos, sobre todo con el gasto de funcionamiento público. Yo comienzo por lo siguiente, María Andrea. A ver, la regla fiscal es una especie de elemento intangible con el cual todos nos movemos diariamente. Entonces, si yo me gano un salario de 3 millones de pesos, pero mis gastos son de 4 millones de pesos, yo estoy deficitario. Si me estoy ganando 5 millones de pesos, pero me gasto 4 millones, pues estoy superavitario. Y es básicamente lo mismo que ocurre en el gobierno. ¿De dónde viene la plata y en qué nos la estamos gastando? Recuerden que desde el año pasado se viene hablando del relajamiento o de la flexibilidad que pueda tener la regla fiscal. La regla fiscal es simplemente pensar que cada vez vamos a ser menos deficitarios en el tiempo y en ese sentido, al decir que la regla se relaja, pues estamos dando el espacio para que el gobierno gaste más y en ese sentido, pues también tenga un déficit mucho mayor. Toda vez que las fuentes de financiación no corresponden o las fuentes para esos ingresos no corresponden con esos niveles de gasto. Entonces, lo que estamos nosotros leyendo bajo este ejercicio de presupuesto es que incluso ese déficit esté comprendiendo valores cercanos al 9%. Ya estamos hablando de un nivel en el cual nos estamos ganando, digamos, 100 pesos, o le están entrando al gobierno 100 pesos, pero se está gastando 108 pesos. Eso es lo que queremos decir con esto. Entonces, en ese sentido, no solamente las calificadoras, no solamente los mercados, sino también internamente, es que el escenario se entiende y se debe entender internamente. Si Colombia tiene unos niveles de riesgo crecientes porque nos ven cada vez más riesgosos, aquí vamos a tener un impulso en las tasas y ese impulso en las tasas se traduce directamente en inflación. Es que no podemos desconectar una cosa con la otra, eso funciona de manera integrada, esto es un engranaje. Entonces, cuando el gobierno relaja esa regla, cuando el gobierno permite que los gastos vayan superando justamente esas fuentes de financiación, cuando no se cuenta con las fuentes de financiación, cuando se presenta un presupuesto que no tiene los niveles de ingreso que requieren para poderlo ejecutar, cuando estamos poniendo por encima lo que conocemos como los incentivos perversos, que es el tema del amiguismo, por ejemplo, es bien interesante ver que el presupuesto de deporte cae.
el presupuesto incluso de algunos elementos está cayendo, pero hay otros que está creciendo significativamente. El tema, por ejemplo, de prosperidad social, cuando uno lo ve al detalle, pues interesante para cumplimiento, por supuesto, del tema del plan de gobierno, pero cuando lo estamos desfinanciando, no tenemos la plata para ejecutarlo, ahí es donde los huecos fiscales van a generar cada vez más y más presión, impactando los bolsillos de los colombianos, que es justamente donde nos queremos concentrar. Abogado, yo quiero preguntarle finalmente por qué, el economista, perdón, economista, quiero preguntarle finalmente por qué, lo acabamos de decir en una de nuestras contenidos aquí en Antioquia Amanece, es precisamente por qué disminuye el rubro para los deportistas en 1 billón de pesos, pero el tema de funcionamiento sigue igual o incluso aumenta. ¿Para dónde va entonces este presupuesto en el año 2026? ¿Por qué lo que se necesita para el país, en este caso los deportistas, disminuye, pero el funcionamiento sigue igual o aumenta? Bueno, precisamente, como les mencionaba hace un momento, el crecimiento del país yo lo puedo ver a través de varias líneas. Una de ellas es cómo crece el gasto, otra es cómo crece la inversión, otra es cómo está creciendo el tema de las importaciones y las exportaciones. Todo esto engranado es lo que me está estableciendo a mí el crecimiento del país. Entonces, cuando las personas leemos, está creciendo el PIB, el 5, 4, 3%. Lo que estamos viendo son estas cosas que al unísono están evolucionando positivamente, pero cuando no crece la inversión, cuando las exportaciones no están superando a las importaciones, que tenemos un déficit de nuestra balanza comercial, entonces, ¿qué le queda al gobierno? Atacar el gasto. Entonces, a través del gasto es que se presentan esos crecimientos que, como yo lo menciono, son crecimientos sintéticos de la evolución del país. Entonces, la única carta con la que cuenta el gobierno es con el tema del incremento del gasto, que reitero, ese presupuesto está aumentando alrededor del 6%, que es una mala señal, toda vez que está evolucionando por encima de la inflación. Vamos a concentrarnos un poquito en esos temas. Hay elementos que se entienden. Registraduría está creciendo más del 50%, se entiende porque hay un año electoral, pero con el tema del deporte, educación, por supuesto, interesante que esté creciendo nuevamente el 8%, pero con el tema del deporte están quedando elementos descalzados, están quedando elementos sin financiación, que son justamente si no tenemos las fuentes para los ingresos y ejecutar ese presupuesto, pues seguramente vamos a tener incluso mayores recortes en estos rubros que resultan ser tan interesantes para el país. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con ello? El gobierno entonces atiende a este crecimiento, reitero, sintético, está tratando de manejarlo, pero también hay que tener en cuenta que el año electoral genera una serie de suspicacias, porque muchas personas, evidentemente, como son contratistas del Estado, pues para de alguna manera pues mantener su nivel laboral y demás, pues seguramente van a tener una tendencia política en este momento que va cogiendo cada vez más fuerza. Entonces, en ese orden de ideas, el gobierno cuenta con esa cartera, el gobierno cuenta con esa liquidez, el gobierno cuenta con ese dinero, incluso para en este caso poder de esta manera estar un poco dirigiendo las elecciones, y es lo que de alguna manera genera algo de suspicacias y preocupaciones además. Él es el economista Oscar Manco, estuvo hoy en Antioquia Amanece. Muchísimas gracias, Oscar, un feliz día para usted. Gracias nuevamente, que tengan un excelente día. 7:45 de la mañana. Vamos